unos datos que nosotros vamos entregando, que son dos fuerzas externas que actúan sobre el fluido, F y G. Por ejemplo, la gravedad puede ser una fuerza externa. Aquí aparecen algunos operadores diferenciales, que son el laplaciano, gradiente, y unos operadores de convección, que son el giro del flujo. Tenemos la convección no lineal y la convección lineal. Bien, tenemos unos coeficientes que son reales acá. Nu es la viscosidad cinemática del fluido, que viene a ser la viscosidad dinámica dividido por la, por la densidad. Acá estamos asumiendo que la densidad es constante. Y tenemos unos nuevos coeficientes que también son viscosos, ¿sí?, que están asociados a características isotrópicas del fluido. Ahí nos estamos refiriendo que las propiedades que tenga ese fluido van a ser independientes de la dirección que tome. ¿Bien? Acá, otra cosa, si ese coeficiente nu-r llegase a ser 0 y W también, la segunda ecuación diferencial que ahí tenemos desaparece y se reduce al clásico sistema de Navier-Stokes. Y si lo trabajamos en estado no estacionario, estaríamos ahí metidos en el problema abierto del Instituto Klein, que es algo que nosotros por ahora no nos queremos meter. La tercera ecuación es la condición de incompresibilidad del fluido. Quiere decir que si yo deformo el dominio, el volumen se mantiene constante. Esta teoría es relativamente nueva, fue descubierta por el ingeniero turco Beringen en el año 1964, y 2 años después plantea este modelo, que es el que estamos presentando ahora nosotros. Para la velocidad de traslación, es decir que en las caras, si suponemos que este es el cuerpo, en las caras estamos pidiendo que la función se comporte de una cierta manera. ¿Bien? G1 y G2 van a ser funciones dadas, que más adelante cuando estemos estudiando el problema de control, G1 va a ser un parámetro. ¿Bien? Lo mismo acá para W, G2 va a ser el parámetro. Acá tenemos una subdivisión de la frontera del dominio que después la vamos a detallar un poco. En donde nosotros estamos innovando es acá. Una tercera condición de frontera, que esa es conocida como la condición de deslizamiento bajo fricción de Navier. Que él propone que para que cuando haya fricción exista deslizamiento sobre una parte de la frontera, el estrés viscoso, que está denotado por ese término, debe ser proporcional a la componente tangencial. Alfa ahí es un número real positivo. Mientras más cercano esté al cero, el deslizamiento va a ser rápido. Nos alejamos del cero y tiende a no deslizarse el fluido sobre esa parte de la frontera. ¿Bien? Bueno, esta condición fue propuesta por Navier en el año 1827 y recién 50 años después Maxwell la justificó con la teoría cinética de los gases. Y hasta ahora trabajos para este tipo de ecuaciones no se conocían, este es el primero. Bien. Bueno, vamos a estudiar un problema de control que está asociado a las soluciones débiles de este sistema. Ahí no los quiero marear tanto, pero una solución débil es una solución que se satisface en un sentido distribucional. Quiere decir que yo elijo una función que sea adecuada, multiplico una ecuación, todos los términos por esa ecuación, por esa función, aplico algunas propiedades de integración por partes, hago lo mismo con la otra y obtengo un nuevo sistema diferencial. Perdón, me adelanté un poco. Bueno, disculpen, me adelanté un poco acá. Acá viene la partición de la frontera. ¿Bien? Acá estamos suponiendo que este es el dominio en donde estamos trabajando y hay un cuerpo inmerso aquí, sobre el dominio. ¿Bien? Entonces nosotros queremos que bajo fricción exista deslizamiento sobre esa cara de la frontera. Eso es para la velocidad de traslación del flujo. Queremos que ahí exista deslizamiento. Y acá tenemos la misma partición, pero para la velocidad de microrotación, los giros. Esas partículas solamente pueden rebotar en la frontera, así que por eso no hemos impuesto ese tipo de condición para la otra velocidad que es la de microrotación. Ahora sí, si consideramos algunos espacios de funciones adecuados, una solución débil de nuestro sistema está por lo siguiente, que va a ser un par de funciones que satisfaga ese sistema, que en realidad es una ecuación integral. Entonces, esas nuevas funciones que nosotros estamos introduciendo ahí, las vamos a denotar por v y z. ¿Bien? Entonces, si resolvemos esto, podemos plantear nosotros un problema de control. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a tomar una función,
vamos a buscar los puntos en donde ella sea más pequeña, y esos puntos deben ser una solución de este sistema. ¿Bien? Eso es una solución débil. Y en eso se basa nuestro problema de control, en donde los parámetros que estamos tomando van a ser G1 y G2, que van a ser modificaciones del comportamiento en el flujo sobre el borde, nada más. Con eso hemos conseguido probar el siguiente resultado de existencia y unicidad de solución débil. Si los coeficientes viscosos son suficientemente grandes, de tal manera que esta cantidad es un número real que sea positiva, entonces existe una solución débil para nuestro sistema. Y además esa solución débil no supera un cierto valor real. Todo esto de acá depende de datos que nosotros vamos a ir dando. Entonces, con todo eso ya podríamos plantear nosotros un sistema de control a estudiar, un problema de control a estudiar. Y lo mismo, para los datos en espacios adecuados, lo que nosotros queremos hacer es minimizar una función de esa forma. Esto solamente denota distancias, de tal manera que ese punto de mínimo sea una solución de esta ecuación, que es la ecuación que se había mostrado anteriormente. Bueno, el objetivo acá es que la turbulencia del flujo se haga pequeña, ¿bien? Y cercana a una velocidad deseada. Esto está descrito por el primer término. El segundo término está midiendo que la resistencia del fluido a la fricción viscosa sea pequeña. Y eso está netamente impuesto por la condición tipo Navier que se planteó anteriormente. Y procurando que las velocidades, ambas, también se mantengan próximas a velocidades deseadas. Y esos son dos términos que son las distancias, queremos que las distancias, los tamaños de los controles, perdón, sean pequeños. Por eso se introducen ahí en la función objetivo. Esto se llama función objetivo. ¿Bien? Entonces eso queremos nosotros, que la turbulencia del flujo sea pequeña y que además se satisfaga una ecuación diferencial. Entonces es una combinación de análisis funcional con ecuaciones diferenciales parciales y algo de mecánica de fluido. ¿Bien? Eso es lo que estamos tratando de hacer ahí. ¿Bien? Bueno, todas las posibles soluciones uno las va agrupando en un pequeño conjunto, que lo denotamos por SAD, y los requisitos son que la función evaluada en el funcional sea finita, porque queremos que sea pequeño, y que además satisfaga el sistema de restricción. ¿Bien? En relación a problemas de control asociados a este tipo de fluidos, se conocían 3 trabajos, pero los 3 trabajos se trataban en dominios bidimensionales y en estado no estacionario. Bien, aunque no lo crean, trabajar este tipo de fluido en estado no estacionario es más fácil que en estado estacionario porque tenemos algunos términos más que nos van a ayudar. Bien, este es el primero que sale a la luz en relación a fluidos no estacionarios y tridimensional. Bueno, entonces nosotros logramos probar que existe un punto de mínimo local, ¿sí? Que lo denotamos de esa manera, de tal manera que el funcional, si lo evaluamos ahí, alcanza su punto mínimo. Eso es un resultado que hemos logrado obtener. Y ese punto se llama solución óptima. Bien. Este problema, si nos recordamos un poco algunos problemas que veíamos en cálculo 3, si no me equivoco, que eran de minimización, sujeto a una cierta restricción, esos se resolvían con el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿correcto? Acá vamos a tratar de hacer lo mismo, solo que estamos trabajando en unos conjuntos un poco más complejos. Entonces, para eso, el problema nosotros lo tratamos de reescribir de esa manera. Minimizar un cierto funcional J sujeto a que ese punto de mínimo evaluado a una cierta función sea 0. Esa es la función de restricción. Entonces, simplemente redefinimos acá una función vectorial con los términos de la ecuación diferencial. Eso va a definir nuestra función de restricción f. Es simplemente tomar los términos de la ecuación diferencial, los que estaban al lado derecho se fueron a la izquierda. Los hacemos 0 y obtenemos lo que estaba anteriormente. Entonces el problema de control queda reescrito de una manera equivalente a minimizar una función de esta forma, sujeto a que f en ese punto de mínimo, que lo denotamos por s, sea 0. Es decir, cada una de las componentes sea 0 y recuperamos la ecuación que teníamos inicialmente. Bien. Entonces la función de Lagrange o la lagrangiana asociada a este problema es esa, que está ahí.
Este es el funcional J y aparecen unas nuevas variables que uno las llama multiplicadores de Lagrange o variables adjuntas. Entonces, lo que nosotros queríamos ver ahí es que si bajo ciertas condiciones es posible obtener un sistema de optimalidad para poder trabajar numéricamente la solución del problema de control planteado. Bien. La única condición que se necesita satisfacer es esa. Después de muchos cálculos y cosas así, esta es la condición que se debe imponer. Que ese valorcito, ¿sí?, es un número real, sea positivo. Entonces, para eso pedimos que los coeficientes viscosos sean suficientemente grandes, de tal manera que esas cantidades sean positivas, el mínimo valor entre cualquiera de esas dos. Y decimos que C es una constante positiva que depende solo de omega, ahí nos referimos a que depende del diámetro del dominio, no más que eso. ¿Bien? Entonces, si eso ocurre, existen esas variables adjuntas, que son los multiplicadores de Lagrange, que están ahí, de tal manera que la función de Lagrange, ahora estamos calculando su primera derivada, sea no negativa. ¿Bien? Y acá nos hemos restringido al cono polar de los controles, que es solamente ese conjunto. O sea, hemos tomado un conjunto convexo en donde se estaba trabajando. Eso es nada más para tener los cálculos, para que los cálculos sean más simples. Entonces, tenemos eso. ¿Bien? Pero si lo interpretamos en los términos de los datos que habíamos entregado, en realidad esta desigualdad es equivalente a esa expresión, ¿sí?, que es no negativa. Bueno, a partir de esa ecuación, mediante algunos métodos de integración e identidades de Green, uno puede obtener un sistema de ecuaciones en derivadas parciales, que es el sistema de optimalidad. Y este sistema está compuesto por las ecuaciones adjuntas al sistema, que son unas ecuaciones que ahora dependen de los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Resolver ese sistema es bien complejo, entonces un desafío para mí sería ver si podemos trabajar simulaciones numéricas, que es algo que quiero trabajar con el profesor Cristóbal acá. ¿Ya? Entonces el sistema está compuesto por las ecuaciones adjuntas, que son esas, algunas ciertas condiciones de optimalidad, o sea, eso debe ser mayor o igual que 0, y las ecuaciones de estado, que eran la restricción que estábamos imponiendo. Todas esas son las condiciones de primer orden, ¿ya? Necesarias de primer orden. Necesarias porque si esto no ocurre, es imposible obtener un punto de mínimo para el problema de control. ¿Correcto? O sea, este es nuestro punto de partida. Y lo otro que quería mostrar solamente es el resultado de una condición suficiente de segundo orden. Entonces acá estamos suponiendo que este punto es una posible solución óptima del problema de control. O sea, no necesariamente el funcional ahí alcanza su punto de mínimo. Acá tenemos la condición que se había impuesto anteriormente, que esa expresión sea positiva. Pero si aparte exigimos que ese término, que solamente depende de las funciones, nada más, es menor que 1, entonces la función de Lagrange, pero ahora su segunda derivada es coerciva. Coerciva quiere decir que existe una constante mayor que 0, acá la hemos denotado por K0, de tal manera que se satisface esa desigualdad. Si eso ocurre, entonces ese posible candidato en realidad es un punto de mínimo local. Y esa es una condición suficiente de segundo orden. Si esto ocurre, entonces hay un mínimo. ¿Bien? Este resultado se sacó de un artículo de Maurer, que lo hemos aplicado ahí. Bien, en realidad era eso lo que yo quería hablar, y aquí hay algunas referencias en las cuales yo me basé. Y este trabajo fue recientemente publicado en el Journal Optimization Theory and Application. Está todavía en prensa, pero pronto ya va a ser. Eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias. La audiencia, si tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Ezequiel. Gracias. En la primera presentación, en la primera slide donde pusiste el modelo, ¿sí?, muestra una condición del fluido que puede deslizar sobre la superficie. Sí. Para un profesor de mecánica de fluido que decimos el fluido se apega a la superficie y tiene velocidad 0 con respecto a ella, ¿cómo se conecta esto con la ingeniería mecánica? ¿O es solo una herramienta matemática? O sea, por ahora, bueno, claro, es solo una herramienta matemática.
También tendría que ver qué tanto sentido tiene ahí físico, digamos. Y otra pregunta, ¿cuáles serían ejemplos de fluidos micropolares que existen en...? No lo dije. La sangre animal, por ejemplo, es modelada por este tipo de fluidos. También se utilizan en la teoría de lubricación. Son unos ejemplos. Los cristales líquidos, pero ciertos tipos de cristales líquidos también son modelados por este tipo de ecuaciones. Una pregunta. ¿Hay disipación de energía? ¿Cómo? ¿Hay disipación de energía por fenómenos geológicos de fricción? La verdad eso no lo he visto todavía. Yo creo que habría que acoplar una ecuación más para ver si eso ocurre. Sí, sí. Claro, pero eso tendría que ver cómo lo puedo modelar. Porque de hecho esto también lo puedo ver qué ocurre con la temperatura, que hay una nueva variable que tendría que introducir acá. Introducirla. Sí. Ya. Por ahora supongamos que eso es constante. Por ahora. Por ahora. De hecho, la densidad acá también la hemos tomado constante y sabemos que eso no necesariamente así ocurre. Ya. Entonces es un problema en abierto si la densidad fuese variable, si solamente eso fuese variable. Ya. Entonces hay mucho que hacer por acá todavía. Tienes harto trabajo. Sí, eso es bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, agradecemos nuevamente, Ezequiel. Gracias.